Serie de Salmos. La condición humana delante de Dios. Devocional 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, hemos escuchado la lectura del Salmo 1 y este nos habla de los dos caminos. Sería también beneficioso para este devocional que pudiéramos tener en consideración otras lecturas, por ejemplo Mateo 7, 13 y 14, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, y Juan 14, versículos 4 al 6. Veamos la enseñanza central de este salmo. Solo hay dos caminos delante de Dios: el del justo y el del impío, del malvado. No existe un espacio neutral. El hombre es conocido no solo por lo que profesa, sino por lo que ama, lo que medita y últimamente lo que practica. La bienaventuranza verdadera pertenece al que ha sido transformado por la gracia y vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a tratar de desenvolver este salmo como cuando desenvolvemos un regalo, ¿no? Vamos paso a paso. El Salmo 1 abre el salterio como una puerta doctrinal y pastoral. Es decir, que no comienza con emociones, sino con una declaración tajante, directa, diciendo: bienaventurado el varón. Hablando de la verdadera felicidad que no se define por las situaciones de la vida, sino por una relación con Dios. El salmista escribe primero que lo que el justo no hace. ¿Qué es lo que el justo no hace? No anda en consejo de malos, no se detiene en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, de malvados. Aquí vemos una descripción de cómo el pecado va avanzando en la vida humana, cómo avanzaba en nuestra propia vida. Primero vemos ahí, el que anda, se detiene, y luego ¿qué? Se sienta. Los grandes hombres de Dios nos han advertido que el practicar el pecado endurece el corazón humano. Pero este salmo no solamente se limita a las advertencias. Encontramos que el justo no solamente evita el mal. La parte quizás más importante es cuando dice: se deleita en la ley del Señor. La palabra deleite lo que significa es afecto, algo que se hace con mucho gusto, algo que nos encanta. Esa frase es central en este Salmo 1 y merece una especial atención. Cuando el Salmo 1 dice que el justo, en la ley del Señor está su deleite, no está hablando simplemente de una disciplina externa o un cumplimiento, vamos a decir, ahí de los mandamientos. O sea, algo que te sientes obligado a hacer. La palabra deleite apunta al afecto del corazón, a la parte, a la estructura interna de nosotros. ¿Qué son las cosas que nos gustan? ¿Y qué cosas hacemos porque nos gustan?
Entonces no se trata solo de obedecer porque es obligatorio, sino de amar lo que Dios ama. Aquí hay una diferencia profunda entre religión externa y una verdadera piedad. Una persona puede evitar ciertos pecados por temor a las consecuencias o por la presión social, por el qué dirán o me podrán ver, podré ser descubierto. Pero el justo descrito en el Salmo 1 no se define por lo que rechaza, sino por lo que ama. Es decir, no se identifica por aquello que simplemente estamos en contra, sino por lo que amamos. Su corazón encuentra placer en la voluntad revelada de Dios, su palabra. Veamos esto, en la visión reformada y puritana, esto es una evidencia de regeneración. Por naturaleza, tal como enseña Romanos 8, versículos 7 y 8, la mente carnal, la naturaleza pecaminosa, no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo. Veamos este texto, Romanos 8, 7, 8. Y lo he traído para ustedes en una versión muy comprensible, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si ahora alguien se deleita en la palabra de Dios, es porque el Espíritu ha obrado internamente. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que nos deleitemos en esa palabra cuando la leemos o cuando la escuchamos. El nuevo nacimiento no solo cambia conductas, ¿podemos ver eso? Cambia inclinaciones. Deleitarse en la ley no significa que siempre sea fácil obedecer. Significa que aunque en la lucha el creyente reconoce que la voluntad de Dios es buena, justa y perfecta. Claro, puede haber debilidad, pero hay una dirección clara del alma al corazón hacia Dios, hacia buscar las cosas de Dios. Además, este texto, el Salmo 1, añade y dice que medita de día y de noche. El deleite que hay en la palabra produce una meditación. Lo que amamos ocupa nuestros pensamientos. Y eso es como un examen que debemos de hacernos personalmente. ¿Qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? Aquello que ocupa más tiempo nuestros pensamientos es lo que amamos y en lo que nos deleitamos. Cuando algo nos da gozo, volvemos a ello. Así también el justo vuelve constantemente ¿a dónde? A la palabra de Dios. No por una obligación mecánica, de costumbre, sino porque en la palabra encontramos vida. En términos prácticos, este salmo nos invita a examinarnos. Buscamos la Escritura solo cuando necesitamos resolver un problema o porque verdaderamente hallamos en ella alimento para el alma. El deleite no es perfección espiritual, pero sí una señal de que la gracia está obrando en nosotros. El Salmo 1 nos enseña que la santidad auténtica, la santidad verdadera, que la Biblia habla de eso, no nace solo de evitar el mal, sino de cultivar un amor profundo por la verdad de Dios. Donde hay un afecto santo, un deseo por su palabra, va también a haber una estabilidad espiritual. Es decir, que no es una mera obediencia externa. El corazón regenerado encuentra gozo en la voluntad de Dios. Aquí vemos la obra de la gracia,
porque el Espíritu Santo inclina nuestros afectos, nuestros deseos hacia su palabra y poder así descubrir nosotros su voluntad, la voluntad de Dios. El justo en este Salmo 1 es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Podemos darnos cuenta de eso? No se plantó a sí mismo, dice ahí, fue plantado. Esta es una imagen de la soberanía de Dios en la salvación. El árbol da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No necesariamente está hablando de un éxito visible, material. Esto nos habla de una vida nueva, espiritual, de una estabilidad emocional y espiritual delante de Dios que nos lleva a experimentar una paz. Esa paz que solamente Cristo puede traer a través de su Espíritu Santo. Ahora, en contraste de todo esto, encontramos que los impíos son como el tamo que arrebata el viento. Veamos un poco más en profundidad esta frase del Salmo 1, en versículo 4, donde leemos, los impíos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es la cáscara ligera del grano, como del trigo, que se separa cuando el grano es trillado y aventado, ¿no? Yo recuerdo escenas de mi infancia cuando pude ver esto, que hacían con el trigo o arroz, algo así, ¿no? En la agricultura antigua, después de triturar, no uso moler, pero el trigo cuando está siendo preparado, se lanza al aire con una pala, con un guacal, con algo, ¿no? Y el grano más pesado cae directamente, verticalmente hacia el suelo. Mientras que el tamo, ligero, inútil, es llevado por el viento. Entonces la imagen aquí es muy clara y muy fuerte. El grano tiene peso, tiene un valor, es un fruto que apreciamos, valoramos, no queremos que se vaya y no se va. ¿Te das cuenta de eso? El tamo es liviano, sin sustancia, sin permanencia, sin algo útil. Y no importa que se vaya, el viento se lo lleva. En el contexto del Salmo 1, el justo es como un árbol firme y fructífero. El impío, en cambio, es como el tamo, sin raíz, sin estabilidad, sin peso espiritual, y no permanece ante el juicio de Dios. Los antiguos escritores solían decir que el tamo representa una vida sin verdadera conversión. Una apariencia externa tal vez, pero sin raíz en la gracia de Dios. Puede haber movimiento, puede haber actividad religiosa, podemos ver que la gente se viste en un día especial para ir a una actividad especial, una misa, un servicio especial en el año o varias veces al año, pero no hay un fruto duradero, no existe. La imagen que tenemos aquí del tamo no solo habla de lo pasajero que es el presente, sino también el destino final. El viento del juicio revelará lo que tiene peso eterno y lo que no tiene peso y no vale nada y merece que el viento se lo lleve. El Salmo termina recordándonos que el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El verbo conocer implica relación íntima y aprobación divina. Este salmo no presenta simplemente una sabiduría moral, así como decir, qué buenos consejos nos da el salmo, sino que anticipa la necesidad de una justicia que solo puede hallarse en el hombre perfectamente justo. Y cuando uso la palabra hombre, lo uso en palabras grandes, mayúsculas. Estoy hablando
del hombre perfectamente justo. ¿Pero de qué estoy hablando aquí? ¿De nosotros? ¿De uno de nosotros? Veamos. Cuando leemos el Salmo 1, podríamos pensar inmediatamente, y eso yo he pensado, debo de ser como ese hombre quizás. Y es cierto, el Salmo nos llama a una vida de obediencia, nos llama a una vida de caminar juntos, ser guiados por Dios a través de su palabra, que nos deleitemos en su palabra. Pero si somos honestos, ninguno de nosotros, digo, yo me incluyo allí, los que están escuchando también, ninguno de nosotros ha cumplido perfectamente esa descripción del Salmo 1. Pensemos eso. Todos hemos andado en consejo equivocado. Todos hemos fallado en meditar constantemente en la ley. Todos hemos pecado. Eso es lo que dice Romanos, el apóstol Pablo. No hay un justo, ni siquiera uno. Por eso esto es importante, ver que al final, y viendo este punto de una manera más bíblica, y aplicando esto a una interpretación no solamente del Antiguo Testamento, sino también yendo al Nuevo Testamento. El hombre justo del Salmo 1 es Cristo. Cristo es el verdadero justo del Salmo 1. Él fue el único que jamás anduvo en consejo de malos. Él es el que Él nunca se detuvo en el camino del pecado. Su deleite fue perfecto, porque fue hacer la voluntad del Padre. Su vida entera estuvo cimentada en la obediencia santa a su Padre. Pensemos, donde Adán falló, Cristo obedeció. Donde nosotros fallamos, Cristo permanece fiel. Desde el punto de vista de las enseñanzas de los reformadores, esto nos lleva a esta doctrina que es muchas veces no comprendida totalmente. Y estoy hablando de la justicia imputada. Es decir, la justicia que Dios nos cuenta como que fuera nuestra por medio de Cristo. No solo necesitamos ejemplo, necesitamos un sustituto. Cristo no vino solo a mostrarnos el camino, sino que Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Amén. Cuando creemos en Él, su justicia nos es contada como nuestra. Su sacrificio para el perdón de pecados, la salvación de la condenación y una vida eterna con Dios es colocada en nosotros. ¿Por qué puedo decir esto? Creo que tenemos que leer algunos pasajes para comprender esta porción de este devocional. Veamos Romanos 5:19. Dice así, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Voy a volver a leerlo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Otro texto, 2 de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Gloria a Dios, podemos decir, ¿no? Dice, el que no cometió ningún pecado, Dios lo hizo pecado.
¿Pero para qué? Para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esa justicia que Cristo gana en su sacrificio es aplicada a nosotros. Así que participamos de su justicia por la fe. Dios nos declara justos, no porque lo seamos en nosotros mismos. Tenemos que estar bien claros en eso. Dios nos declara justos, no porque lo seamos en nosotros mismos, sino porque estamos unidos a Cristo. Esta unión con Cristo es el corazón del Evangelio. Todo lo que Él es y ha logrado se nos concede por medio de su gracia. La unión con Cristo no solamente cambia nuestra posición legal, porque aquí estamos hablando como un juicio legal, ¿no? También transforma nuestra dirección práctica. Al estar unidos con Él, comenzamos a andar en este nuevo camino. Por eso a los creyentes en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, dice, se les llamó los del camino. No somos hombres perfectos, jamás, pero seguimos verdaderamente al que es perfecto. El Espíritu que nos une a Cristo también obra en nosotros para que amemos la ley, su palabra, que antes rechazábamos. De modo que el Salmo 1 no nos deja a nosotros, pecadores arrepentidos, en una desesperación, ni en una autosuficiencia, es decir, no pensamos que somos súper buenos como para merecer esto, no. Nos lleva a Cristo como nuestra justicia. Y desde esa seguridad nos impulsa a una vida nueva. Así que veamos esto. Primero somos declarados justos en Él. Luego comenzamos a vivir justos por su gracia. Así evitamos estos dos pensamientos que muchos tienen, que están equivocados. ¿Y cuáles son estos dos pensamientos que están equivocados? Es confiar en las obras que nosotros mismos podemos hacer y descuidar también la obediencia. Tengamos mucho cuidado con eso. En Cristo tenemos seguridad de la justicia divina aplicada a nosotros. Y es a través de Cristo que comenzamos a dar fruto. Vamos a aplicar este salmo de una manera personal. Este salmo nos invita a examinarnos con seriedad. No basta preguntarnos si asistimos a la iglesia o si evitamos algunos pecados por ahí externos. La pregunta es más profunda. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En qué meditamos cuando nadie nos está observando? Pensemos, nadie puede leer nuestros pensamientos, solamente Dios. ¿En qué meditamos cuando nadie nos observa, nos mira? Sabemos muy bien que vivimos en una generación llena, saturada de consejos. En las redes sociales hay cantidad de opiniones, consejos, consejeros, ideologías. Este salmo nos recuerda que no todo consejo es neutro, o que no todo consejo es de parte de Dios. Andar en consejo de malos puede comenzar con algo aparentemente pequeño. Una influencia constante que va moldeando nuestra manera de pensar, es decir, va llenando nuestra mente de pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. También debemos preguntarnos si nuestra relación con la palabra es meramente informativa, es decir, busco datos, busco cosas por las cuales yo quiero poner en línea y que otra gente se dé cuenta que he descubierto esto. O esta relación con la palabra de Dios es afectiva, es decir, amo la palabra personalmente, privadamente. El hombre bienaventurado, de acuerdo a este salmo, medita de día y de noche.
No es perfección, es dirección. No es una perfección a cual esperamos ser perfectos. No, estamos en el camino de la obediencia a Dios. No es ausencia de lucha, es una inclinación del corazón. Estamos luchando con nuestros propios deseos pecaminosos. Y nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia Dios. La estabilidad espiritual no nace de una fuerza personal, sino de estar plantado donde fluye el agua viva. Cuando las pruebas llegan, claro, llegarán. Lo que va a revelar esas pruebas es nuestra raíz, es la perseverancia en la fe. Este salmo nos llama a vivir con conciencia pura, eterna, delante de Dios. Hay un día de juicio. Y hay una diferencia real entre el camino ancho y el estrecho. Mateo 7, 13, 14 dicen, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. No todos los caminos, mis amigos, conducen al mismo destino. Solo Cristo nos conduce a una eternidad con el Padre. Concluimos. Concluyo con esta pregunta de reflexión. ¿En qué se deleita verdaderamente nuestro corazón? ¿Y qué dirección está tomando nuestro camino? Nuevamente, ¿en qué se deleita verdaderamente nuestro corazón? ¿Y qué dirección está tomando nuestro camino? Meditemos en eso. Vengamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias porque nos has mostrado el camino de la verdadera bienaventuranza en tu palabra, es decir, de la verdadera bendición que hay en tu palabra, del verdadero gozo que hay en tu palabra. Confesamos que muchas veces yo he escuchado consejos que me apartan de ti y he permitido que mi corazón se enfríe y se aleje de ti y me aleje de tu palabra. Señor amado, plántanos firmemente junto a las corrientes de tu gracia para que nuestra vida espiritual tenga raíz profunda en Cristo y en su palabra. Dame, Señor, un deleite sincero en tu ley y un deseo constante de meditar en ella cada día. Guárdanos del camino que conduce a la perdición y afírmanos en el camino de justicia. Haz que esta unidad, esta unión, esta comunión con tu Espíritu Santo dé fruto para que glorifique tu nombre por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.